Hola de nuevo. Vamos a grabar un nuevo vídeo. Y bueno, y en esta ocasión me gustaría hablar sobre lo que es la transición, ¿no? Y enlazarlo un poco con los acontecimientos que estamos viviendo. Ok. Vamos a hacer un pequeño resumen y bueno, hemos dicho que este mundo fue tomado por unos negativos que estaban liderados por una entidad oscura y usaron unos extraterrestres de baja frecuencia o también negativos que posicionaron en el planeta un cabal o un instrumento, digamos, de control. Este instrumento es muy importante recordar que era tanto físico como invisible para el ser humano, ¿no? Estaba liderado por una casta reptil, por unos reptiles, por Oriones alfa y seres de otras civilizaciones. También compuesto por humanos y como últimas incorporaciones, clones. De todo este grupo es importante recordar que los humanos son los únicos capaces de tener elección y de elegir si quieren ir hacia lo positivo o hacia lo negativo. Para poder realizar este tipo de dominio, ellos recurrieron al control mental a través de un sistema social y de comportamiento, a sistemas, lógicamente, que fueron adaptando según las épocas, divisiones, como guerras, y en la última época se han centrado en nanotecnología, electromagnetismo, biometría, lo que nosotros conocemos ahora como 5G, que es otra cosa más compleja, el culto a ciertas actividades que nosotros vamos a conocer como satanismo y otros, ¿no? Que realmente ahí podemos meter alimentación, podemos meter fumigaciones, podemos meter productos de higiene. Digamos que realmente el ataque es por todos lados. Ese es el problema de la ingenuidad del ser humano, ¿no? El ser humano no... Eh, el fondo del ser humano es realmente bueno y el ser humano no puede creer que es posible que existan otros seres con ese tipo de percepción, ¿no? Eh, Otra cosa que tampoco y entiendo que no se quiere aceptar, y por lo que tampoco se entiende esta locura, por ejemplo, ahora ya con más información, ¿no? Porque cuando empezó todo este problema en el 2020, pues yo entiendo que todavía la gente creyera que las instituciones los estaban cuidando, ¿no? Independientemente del país del que seas o en el que residas. Pero ahora ya hay bastante información, ¿no? Ya hay bastante información y ya hay evidencias realmente de peso que indican que realmente este grupo está dispuesto incluso a sacrificar a aquellos en los que se basan para mantener este control, ¿no? Bueno, aquí es un dibujo, digamos, de lo que es el mundo, ciudades contaminadas, grises y a lo que vamos, ¿no? Esto sería, digamos, el idealismo a donde nos dirigimos. Entonces, uno de los aspectos más importantes de entender para que realmente se pueda captar el por qué pasa esta locura, ¿no? Y por qué realmente la gente no despierta, es porque recordar que
según mi humilde opinión, el 70% no son humanos y solo hay un 30% de humanos, o quizás menos. Y de este 30%, ya muchos han caído en la trampa. Es decir, algunos están trabajando o han trabajado para los negativos, y muchos de ellos han caído en la trampa, ¿no? Es decir, ya se han inoculado con esos productos que les han ofrecido, ¿no? Pensando que a través de eso podrían volver a su vida gris habitual. Es muy triste, pero bueno, ellos, digamos, al menos tuvieron la elección, es decir, recordar que estos no tienen la elección, es decir, estos están dominados ya sean por programas, ya sea por sellos, ya sean por su propia tipología, o bien sea por algún tipo de dominio que el ser humano simplemente no puede comprender, ¿no? Pero no son libres, son esclavos. Realmente este grupo son esclavos, excepto el humano, que incluso trabajando para ellos puede decidir si va hacia lo positivo y a lo negativo, ¿no? Pero muchos, digamos que una de las noticias tristes es que muchos han optado, digamos, por quedarse estancados en la tridimensionalidad, ¿no? Este porcentaje, digamos, ha disminuido y no es que dejen de ser humanos, ¿no? Es simplemente lo que voy a hablar de esto más adelante, ¿no? Otra cosa que hay que recordar, este es un gráfico diferente al que hice el otro día, que hay que recordar es que las densidades, es decir, las densidades de las que provienen, digamos, de las que provienen estos negativos, son inferiores a la quinta densidad, es decir, ellos están en este rango, ¿no? Junto con nosotros, es decir, el humano realmente está en un tercero, cuarto, ¿no? Estamos avanzando, es decir, esto sería el mundo, sería el círculo, y esta línea puntiaguda, digamos, esta línea punteada, ¿verdad? No puntiaguda, sería el avance, digamos, el avance a donde vamos, ¿no? Que nos estamos dirigiendo a un salto, que es de lo que quiero hablar. Entonces, el humano, digamos, sería el color azul, y los demás, digamos, zonas sombreadas, grises, serían lógicamente los otros seres, ¿no? Aquí marca un poco a dónde llegan esos seres, ¿no? Por ejemplo, los clones ni siquiera tienen, o sea, pueden permanecer en la densidad, pero realmente no vibran, es decir, no pertenecen realmente a ninguna densidad, ¿no? Son como un mueble, para entenderlo, y son como robots biológicos, ¿no? Los Oriones y los Alfa, digamos que recordar que estos pueden llegar hasta una cuarta densidad. ¿Por qué? Porque ellos son seres, digamos, creados realmente, que simplemente han elegido, digamos, un mal camino, ¿no? Están en el lado equivocado, ¿no? En su decisión. Los dracorreptiles también, pues bueno, los dracorreptiles, digamos que están entre una tercera y cuarta, en mundos paralelos, digamos que incluso esta densidad no les pertenece. Y luego estarían los reptiles, que bueno, los reptiles clásicos y bajos llegan a la tercera, ¿no? Entonces el ser humano ya está elevando, digamos que ya está elevando actualmente, gracias a la ayuda, se está elevando y se está distanciando de ellos, ¿no? Eso es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de esto, también hay que recordar que esta transición, que es como vamos a titular esta grabación, esta transición se tiene que hacer muy
pausadamente, ¿no? Aunque a nosotros nos gustaría que no fuera así y algunas veces nos desesperamos. Pero, ¿por qué? Porque estos son capaces de realizar lo que se llama tierra quemada, ¿no? Que es básicamente destruir todo. Es decir, eh, hay que pensar que una cosa es que sean negativos y otra cosa es que sean tontos, ¿no? Entonces ellos ya saben que esta guerra la tienen perdida. Digamos que la casta reptil, ellos ya saben que esta guerra la perdieron, digamos. Lo que no saben es de alguna manera es el punto de implicación de otras densidades en la ayuda de este planeta, ¿no? Es decir, no saben que la ayuda está viniendo desde las densidades más elevadas hacia abajo. Es decir, está habiendo una ayuda, digamos, completa, ¿no? Si queremos marcar bloques, digamos que estamos recibiendo los bloques de los extraterrestres y el bloque del mundo espiritual, ¿no? Esto es bastante importante de entender porque, por ejemplo, vamos a poner desde una perspectiva de los Oriones, por ejemplo, desde la perspectiva de los Oriones, para que se pueda comprender, digamos, el posible, bueno, no posible, ¿no? Sino la sensación, digamos, de pérdida para ellos. Los Oriones no solo han conquistado planetas, ¿no? Sino que es un sistema estelar que ha conquistado sistemas estelares. Entonces, imaginar no solamente la organización, sino su política, sus ejércitos, sus estructuras, sus pensamientos y su orgullo, ¿no? Está claro que, bueno, que los Oriones están en una parte baja, es decir, están en dualidad, por llamarlo de alguna manera, pero desde una perspectiva como civilización, como raza, pues para ellos no es entendible que estén perdiendo este conflicto, ¿no? Tampoco es entendible porque, como hemos hablado en otras explicaciones, como hemos dicho, estoy buscando la ficha, ellos no son capaces de entender, recordar que los negativos, independientemente a que sean artificiales o naturales, llega un momento en que pierden su estructura, digamos, la estructura de sustento espiritual, ¿no? Entonces ellos no son capaces de entender esto, ¿no? Solamente están enfocados en esta zona. No son capaces porque no tienen esa estructura. Algunos no tienen esa estructura porque no fueron creados para desarrollarse con esa estructura. Eso lo vimos aquí, ¿no? Con la estructura de chakras. Algunos seres son creados, como los reptiles, por ejemplo, solamente para funcionar con un sistema de 3 chakras. O sea, ellos no pueden desarrollar más porque es un sistema artificial. Si queremos hacer una similitud, serían también como animales, robots. No serían robots, ¿no? Serían como creaciones sintéticas, biológicas, para ser utilizadas por los reptiles puros, ¿no? Y esa es la realidad. Sin embargo, otros seres como los Oriones, por ejemplo, los Oriones o los alfas, son seres que, si siguieran una evolución positiva, irían desarrollando mayor sistema de chakras.
Hay otros que no pueden y también nunca van a poder comprender la complejidad de un ser humano con un sistema mayor, digamos, de estructura mayor, que la de un Orión o un reptil o un clon, ¿no? O otros seres, ¿no? que también están encarnados en cuerpos humanos. No, nunca lo van a poder comprender porque carecen de ellos, carecen de chakras superiores y de sistema superior. Carecen de sistema superior, que quise ejemplificar en esto. Ellos carecen de esto, entonces no pueden entenderlo, ¿no? Y volviendo a la explicación, pues imaginar que este sistema de control, digamos, que ellos han creado, esto se ha probado, digamos, puedo decir que en miles de planetas y siempre ha sido exitoso, ¿no? Pero en este planeta no puede ser exitoso. ¿Por qué? Porque hay ayuda. Entonces, imaginar digamos, el desconcierto de unos oriones muy mentales que enfocaron toda su atención en el tema mental y tecnológico y encima se aliaron en una alianza increíble, ¿no? En esta alianza increíble que explicamos para conquistar no solo nuestro planeta, sino otros mundos, otros sistemas estelares, es decir, por ejemplo, todas las películas futuristas como tipo Guerras de las Galaxias, de entornos artificiales que siempre son grises, turbios, siempre hay que luchar para sobrevivir, digamos muy tridimensionales. Todos esos vienen de ahí, es decir, todo eso viene, es el recuerdo o la representación que a nosotros nos ha llegado de esas guerras de Orión, ¿no? De esos conflictos de Orión. Y entonces imaginar esta estructura y el hecho de que el planeta se va a liberar y se va a liberar sin, o sea, sí hay una lucha, es decir, sí hay una lucha, pero la lucha realmente es por tu energía, por tu mente, por tu elección, es decir, por realmente es una lucha no convencional, ¿no? Digamos que esperaríamos luchar, agarrar las espadas e ir a luchar, ¿no? Pero esto es una lucha realmente es una lucha más sutil. Realmente te están atacando a cada segundo, a cada instante con este sistema. Y lo que quieren es que te dirijas hacia el lado negativo porque intentan llevarse a la mayor cantidad de humanos posibles para sus fines. Afortunadamente hay una ayuda, ¿no? Es decir, tenemos un lado positivo que está liderado lógicamente no es que esté liderado, ¿no? Sino que voy a volver a esta, por ejemplo, está dirigido desde aquí arriba, es decir, esto está dirigido desde la propia manifestación, apoyado por los integrantes del mundo espiritual y por los extraterrestres, ¿no? Digamos, por nuestros hermanos mayores. Y lógicamente, estos de aquí abajo, es decir, el conglomerado, incluyendo al arconte, o esa entidad negativa, pues no pueden entender qué está pasando, o sea, no pueden entender como si ellos ya eran independientes, no pueden entender cómo les están venciendo supuestamente dentro de su mismo patrón de dualidad, donde ellos, incluso tecnológicamente hablando, son muy superiores a lo que están intentando controlar, ¿no? Y que controlaban perfectamente, pero hay
digamos que ya hay una ayuda que hemos de recordar que vienen del mundo espiritual y que implica a grandes almas, a maestros, almas antiguas, que pertenecen a la hermandad de la luz, a las fuerzas de la luz, y que son apoyados, digamos, en planos más cercanos, a nosotros. Es decir, si nosotros ahora mismo estamos, en la anterior yo expliqué que, bueno, que antiguamente el dominio era porque estábamos, digamos, sometidos en densidades bajas, pero actualmente con la ayuda el ser humano, es decir, esta H, el ser humano se está elevando y estamos prácticamente en cuarta densidad. Es decir, algunos se siguen anclando, digamos, a la tridimensionalidad, pero estamos siendo elevados, ¿no? Entonces ya nos estamos liberando de ese dominio, ¿no? Y también, digamos que a partir de la quinta densidad hacia arriba, es de ahí de donde viene nuestra ayuda, ¿no? Nuestros hermanos, ya sean mundos paralelos o sean, digamos, extraterrestres de otros planetas, y son los que están más cercanos a nosotros. Es decir, por mucha intención que tenga la manifestación, ellos, digamos, que no nos pueden dar una mano directa, sino que tienen que hacer uso de aquellos que están más cerca de nosotros y que pueden interactuar con nosotros en cuarta densidad y llevarnos a quinta densidad, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen las civilizaciones de Andrómeda, Arcturus, Pleiades, Sirio. Hay otras más, pero estas son las que están íntimamente relacionados con nosotros, porque compartimos genética e historia, ¿no? Y ellos son miembros de lo que se conoce como federación, ¿no? Estas dos cosas tienen un consejo general, digamos, consejo general de la galaxia se podría llamar, y cada uno en su posición, digamos, para que lo podamos entender. El mundo espiritual nos daría esa ayuda invisible que no podemos entender, que sería ayuda espiritual, y las civilizaciones ayudarían a algo que físicamente nosotros conocemos como la alianza, ¿no? Que está compuesto de personas, de extraterrestres y de maestros que están encarnados ya en cuerpos, físicamente, y que ya están trabajando activamente, digamos, en pos del ser humano, ¿no? ¿Por qué están trabajando? Bueno, estamos en la transición. ¿A dónde nos lleva la transición? Bueno, nos lleva a una ascensión. ¿Y qué es la ascensión? Bueno, la ascensión sería la graduación del planeta, como la elevación de frecuencia del planeta con sus habitantes. Hemos visto que este grupo, es decir, el 70%, incluso habiendo humanos, con sus diferentes, ya sean híbridos o no, este 70% no puede pasar. ¿Por qué? Porque están vibrando, digamos, en frecuencias bajas. La única forma de pasar es, en el caso de humanos o de híbridos, lógicamente elevando su vibración, y así, de esta manera, van a poder, digamos, van a poder ir con el planeta y traspasar a la quinta densidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque parte del problema de la transición va a ser que este 30% o este porcentaje menor va a ver cómo este grupo no va a poder ir soportando día a día el aumento de vibraciones, ¿no? Y quizás es lo que más va a costar, porque, pues, viendo un poco el porcentaje, vamos a tener que aceptar que muchas de las personas que conocemos pertenecen a este porcentaje, ¿no? Y mientras más se eleve
la vibración, más va a ser la diferencia entre este grupo y este grupo. Recordar que este grupo, ellos piensan que son humanos, ¿no? Y lógicamente todo lo positivo, digamos, que va a pasar de acuerdo a la liberación de información y al descubrimiento, digamos, de nuevas realidades, lógicamente se está manejando para que este grupo la acepte como si fuera de ellos, ¿no? Y como una posible, digamos, salida positiva para todo el planeta, ¿no? Porque si lógicamente supieran la realidad, pues este grupo haría lo imposible por destruir todo esto, y porque así son, es decir, no es un comportamiento propio de los humanos, es decir, el hecho de, como dije en otros vídeos, el ser humano es bueno, noble y es honrado, ¿no? Entonces de eso es lo que abusan, ¿no? Creo que muchos de los que estamos siguiendo esto siempre hemos caído en las trampas de aquellos humanos con mirada hipnotizadora, ¿no? Y les hemos creído. ¿Por qué? Porque digamos que los humanos somos nobles y creemos que no hay, que no va a haber maldad, ¿no? Que no va a haber, eh, queremos creer, ¿no? Queremos creer, pero es muy importante aceptar esto, porque es la única forma de entender cómo están utilizando este porcentaje de la población, sobre todo los clones, cómo están utilizando a los clones y a los propios humanos y a los otros que parecen humanos para intentar convencer a este porcentaje de población para que admita esa inoculación a través de esos líquidos que quieren inyectar a la gente, ¿no? Y que lo que hacen, que es lo que quería explicar, lo que hace ese proceso es un proceso, digamos, de rotura. Es decir, hay mucha información y lógicamente yo no voy a entrar en este tipo de discusiones y detalles, ¿no? Pero lo que hace básicamente eso es romper la conexión del alma con el cuerpo humano, ¿no? Y anclan a ese humano, o lo que quede de ese humano, al mundo de la dualidad, al mundo tridimensional, y es muy difícil que ese humano se recupere. Es decir, digamos que es como si muriera espiritualmente esa persona que toma esa decisión, ¿no? Me imagino que habrá casos excepcionales, pero parece que realmente han hecho muy bien su trabajo. Recordar que este programa ha sido ya probado en otros mundos y ha funcionado con éxito. Ha sido exitoso en otros mundos que han sometido, y no es que sean mundos, son sistemas estelares, es decir, colecciones de mundos, ¿no? Entonces, imaginar digamos, tanto el enfado de la casta reptil, ¿no? De los reptiles y de los oriones, pues creyéndose los dueños ya de este mundo, cuando en realidad esto va a dar un vuelco, ¿no? Y es importante de entender todos estos puntos, porque realmente es realmente como cuando realmente el ser humano empiece a elevarse en vibraciones, va a ir requiriendo más y más información, ¿no? No es una cuestión, digamos, ahora de salir, digamos, cuando estos pobres estén confundidos. Realmente también hay que entender que estos lo van a pasar muy mal, es decir, su mundo se va a derrumbar, y una vez que se derrumbe su mundo también hay que tener mucho cuidado, porque
esta gente va a perder el rumbo, va a perder el sentido, ¿no? Y algunos de ellos pues nos van a ir abandonando de formas no elegantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O van a intentar hacer, eh, eh, van a intentar, digamos, destruir todo lo que puedan, ¿no? Que es lo que estamos actualmente viendo, ¿no? Eh, hay un, digamos que sí hay un plan, hay una planificación, y esa planificación ya se está llevando a cabo. Lo que estamos viendo es esa planificación que parece una locura, pero si también prestamos un poco de atención, se está haciendo intentando llevar, digamos, con cuidado, aunque lógicamente hay gente afectada, pero se está intentando llevar con cuidado, pues eh, para no sufrir tantas desgracias, ¿no? Aunque a veces en una guerra, pues las cosas no son evitables. Hemos dicho que esto no es una guerra convencional, se podría convertir en una guerra convencional, pero no es una guerra convencional, esto es una guerra mental energética, realmente donde el objetivo no es este porcentaje que ellos están sacrificando, y sino eh, mirar en las noticias. Es muy importante ver la otra realidad, ¿no? Mirar en las noticias y mirar qué está pasando, por ejemplo, con Israel, ¿no? Cómo los están directamente, es el país que digamos que está sufriendo la tasa de vacunación más elevada, y que no pueden salir a comprar comida sin mostrar, digamos, su cartilla, ¿no? de que les han inyectado las pócimas adecuadas, ¿no? Y esa gente está siendo sacrificada, y es el pueblo que siempre estuvo utilizado y dispuesto hacia esta estructura, ¿no? Y están siendo sacrificados. Básicamente no les importa sacrificar a sus a su propia gente, ¿no? En pos a sus objetivos. Eh, como hemos dicho, hay muchas ayudas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar aproximadamente, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de este sistema gris a este sistema, digamos, de libertad y armonía con la naturaleza. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, digamos que empezó realmente, esto empezó en el 2012, cuando se abrió un portal. Luego en el 2015, 2016 se pasaron los cinturones de fotones. Hubo, digamos, una serie de pasos, ¿no? Digamos que fue una serie dividida entre 5 pasos, y luego hubo una fuerte, digamos, recepción de energías que vinieron lógicamente de la parte del mundo espiritual, ¿no? En 2017, digamos, hubo un evento que fue cuando se unió el mundo espiritual con las civilizaciones extraterrestres, digamos que por orden de la manifestación, es decir, de los que controlan todo, o del que controla todo, se unieron y crearon, digamos, el sistema ya físico para ayudar a la Tierra, ¿no? Eso fue en el 2017. Y también digamos que se alcanzó, un límite, ¿no? Un límite que se podía soportar referente a este grupo, para que este porcentaje se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Digamos que cuando llegamos al 2020, cuando hemos llegado al 2020, fue una terapia de choque, ¿no? Fue una terapia de choque en el cual el ser humano se dio cuenta, porque actualmente ya no se puede, ya es algo que no se puede negar, ¿no? Pero el ser humano se dio cuenta, pues, de que algo estaba pasando.
y de que esta estructura no era, digamos que no era favorable a él, ¿no? Y todavía no ha descubierto esto, ¿no? Es decir, esto es algo que yo entiendo que la gente no lo crea. Pero es importantísimo porque es como están intentando arrastrar a este porcentaje a aceptar esa realidad que no se puede aceptar. Muchos de los que están viendo esta información, o de los que están leyendo ya esta información, aunque ya he repetido muchas veces, lamentablemente lo tengo que volver a repetir. He repetido muchas veces que muchos de los supuestos líderes espirituales o aquellos que salen hablando de espiritualidad realmente son oriones y alfas, incluso clones. Es decir, si yo os dijera quiénes, lo que pasa es que no me puedo meter en esos líos, realmente os sorprendería. Por eso en el vídeo de la manifestación invitaba a cada uno a que cada uno, a través lógicamente de los ejercicios de meditación, hiciera el esfuerzo por comunicarse con su alma. No importa que no oigas nada, no importa que no sientas nada, no importa que realmente incluso que no creas, ¿no? Pero con la intención es suficiente para que los que están aquí te ayuden, ¿no? ¿Cómo ayudan esta gente, ¿no? Y yo creo que voy a poner un ejemplo en el cuadro de descripción del vídeo de una de esas personas. No voy a decir nada para que podáis ver ese ejemplo, ¿no? Pero esta gente, digamos, estas almas antiguas, voy a hablar de almas antiguas porque ya las grandes almas y los maestros que están encarnados, que están ayudando, lo que pasa es que a otro nivel, lógicamente a su nivel, y están haciendo su trabajo a su nivel, pero algunas almas antiguas están aquí, digamos, viviendo entre nosotros, y lo que hacen es compartir su energía con la gente, ¿no? Los tocan, por llamarlo de alguna manera. Y el ejemplo que voy a compartir abajo, pues va a ser uno de esas personas, ¿no? que están tocando a los demás. Entonces, cuando esas personas sienten ese toque, digamos, sienten esa energía, es cuando empiezan a tener, independientemente a que ni siquiera tengan idea esto, empiezan a conectar con sus enlaces, ya sean espirituales o de las civilizaciones donde proceden. Y esas civilizaciones empiezan a irradiarlos, ¿no? Y a través de esa irradiación es como esta gente empieza a despertar. Lógicamente aquellos que no tienen idea de este tipo de conocimiento, pues donde van a despertar es en la realidad del sistema de control, es decir, lo que se va a utilizar para despertar a la gente es toda la evidencia de, vamos a poner SC, ¿no? Del sistema de control que se ha creado y se desarrolló para explotar y controlar al ser humano, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los próximos eventos. Y también quizás vayamos a ver algún tipo de evento límite que podría ser alguna especie de conato de guerra o algún tipo de evento que realmente asuste a todo el planeta, ¿no? Y que haga que los humanos realmente vean las cosas desde otra perspectiva y logren realmente despertar, ¿no?
En ese momento ese despertar va a ser algo complicado porque lógicamente eh, el, todo el volumen, digamos, de información, nosotros no conocemos ni un 10% realmente de, de lo que ha pasado. Entonces ese va a ser un shock muy fuerte, ¿no? No solo descubrir que no todos somos humanos, ¿no? Este, eh, que hay híbridos, eh, que hay una infinidad, es decir, que hay millones de clones. Para los que no creen esto, ¿no? ¿Cómo introdujeron a los clones? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Ellos enfermaron a la población y mucha de esa población enferma, sobre todo lógicamente de este lado, no podían tener hijos. Y entonces tenían que recurrir a programas de fertilización, bueno, in vitro, ¿no? De tener niños in vitro o de tratamientos, digamos, para poder engendrar un niño, ¿no? Y parte de esos tratamientos a la gente normal, digamos, le metían ya un embrión modificado. Y eso era un clon. Entonces, hay diferentes tipos de clones. O eran, o en hembras reptiles, digamos, en hembras reptiles, se introducían ya determinados embriones, ¿no? Y así fueron como, lógicamente, en la casta reptil, eso es realmente algo complicado de entender y de aceptar, pero allí en la casta, en esa casta, lo que nosotros le llamamos la élite, ellos han hecho una degeneración eh, y lógicamente los niños no nacen normalmente, es decir, los niños son clones o también son hijos, digamos, creados con, con reptiles hembra, que parecen humanas, lógicamente, y, eh, y en algunos casos incluso ellos han hecho, digamos, cambios de género, ¿no? Imaginar que nace una niña y la modifican a través de operaciones genética y que digo, cosas que nosotros no entendemos y realmente la convierten en hombre y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayoría de los cánones de belleza y de las modelos realmente son hombres. Bueno, como he dicho, todo eso es algo que tarde o temprano se va a destapar, ¿no? ¿Cuándo se va a destapar todo eso? Yo creo que tampoco vamos a llegar a, digamos, tampoco se puede destapar todo por este porcentaje, porque este porcentaje se volvería loco, ¿no? Básicamente por el propio trastorno psicológico de la propia degeneración creada por ellos mismos siendo unos esclavos y creyéndose humanos, y lo peor es que también creían o tenían la ilusión de alcanzar la divinidad. Es decir, muchos de estos, la fijación, por ejemplo, hay millones de reptiles que van a la iglesia y que siguen las normas de su religión, ¿no? Independientemente de donde ya hayan nacido, ¿no? Ya sean musulmanes, hindúes, cristianos, incluso los clones es que aspiran a sentir lo que es ser humano, ¿no? Como en esas películas de ficción donde el robot quiere ser humano, pues de eso está inspirado, ¿no? Entonces, imaginar esa gran decepción de que no son, primero no son lo que les dijeron que eran, o como ellos creían que eran, y en segundo lugar que no pueden alcanzar, ¿no? Y en tercer lugar que los van a echar del planeta. Es decir, no es que los vayan a echar, sino que se van a ir muriendo porque su vibración, eh, ellos no van a poder soportar vivir en el planeta
cuando el planeta vibre a unas frecuencias que simplemente sean veneno para ellos. Entonces no van a poder estar, ¿no? Entonces no creo que sea revelada, digamos, toda esta información a nivel global tan pronto, porque sería un caos, ¿no? Y lo más probable sería que este 70% intentara hacer algo con este 30%, ¿no? Que es lo que planificaban, digamos, lo que estaban planificando era diluir este porcentaje restante y hacerlos totalmente esclavos. ¿Cómo? Desconectándolos del alma. Yo entiendo que parece ficción, ¿no? Pero bueno, vamos a volver otra vez a lo que va a ser el proceso de la transición, ¿no? ¿Qué va a ser eso? Bueno, va a ser una transformación, digamos, completa de la conciencia humana. Ya nos olvidamos de este lado. Digamos que va a ser un cambio consciente, conscientemente el ser humano va a ir cambiando y vamos a ir haciendo una transición a otra densidad. Va a ser una transición en masa, es decir, cientos de miles van a cambiar de densidad y la Tierra como planeta va a ascender. Vamos a tener ayuda, digamos, de las fuerzas de la luz y va a ser un cambio propiciado por diferentes corrientes y sobre todo por valores, ¿no? Es decir, no va a ser algo vacío, ¿no? En su momento la sociedad cambiará, incluso va a haber apoyo, digamos, tanto de los medios de comunicación como de los nuevos sistemas de gobierno que se creen para el proceso de transición, ayudados por las civilizaciones que ya tienen, digamos, planificado qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer esa transición, ¿no? Y va a haber va a haber diferentes tipos, digamos, de elecciones que vamos a poder hacer y nos van a facilitar, digamos, este proceso, ¿no? Porque algunas de estas civilizaciones han pasado por ese proceso. Por ejemplo, Andrómeda, ¿no? Pero la diferencia es que ellos, por ejemplo, no tenían este porcentaje cuando ellos pasaron, entonces para ellos fue más sencillo, ¿no? Para nosotros hemos dicho que, bueno, básicamente nos exterminaron, es decir, exterminaron al ser humano y utilizaron, digamos, a través de sistemas tecnológicos, utilizaron los cuerpos humanos para traer diferentes criaturas, por llamarlo de alguna manera, y otras civilizaciones que trajeron para mantener en una dualidad al ser humano y mantenerlo, digamos, a raya y bajo control. Este es un plazo, digamos, largo, digamos, desde mi percepción y a mi entender van a ser décadas. Va a ser un cambio progresivo con contrastes y con una adaptación progresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no va a ser un cambio, digamos, sencillo. ¿Por qué no va a ser sencillo? Volvemos otra vez a esto. Y otro de los aspectos, digamos negativos, por hablar claro, es que el planeta está muy contaminado. Lo hemos contaminado. Incluso hay, digamos que este grupo, estas civilizaciones, junto con otras civilizaciones que hemos hablado en el antepasado vídeo de mundos paralelos, nos están ayudando, digamos, a limpiar el planeta, ¿no? Pero el planeta está muy contaminado, muy sucio, y el planeta tiene que activar, digamos, sus sistemas de limpieza, ¿no? Y esos sistemas de limpieza del planeta, pues, imaginar qué es, ¿no? Pues, básicamente lo que pasó tanto en Lemuria como en la Atlántida, ¿no? Va a haber un cambio, digamos, geográfico
y el planeta va a empezar a limpiar aquellas zonas sucias, ¿no? Ya podéis imaginar cuáles son las zonas sucias, y cuáles son las zonas más contaminadas, y cuáles son las zonas, digamos, que requieren mayor limpieza, ¿no? Bueno, eso lo vamos a vivir, o lo van a vivir nuestra descendencia, pero la diferencia, o lo positivo, digamos que va a ser con ayuda de ya estas civilizaciones, ¿no? Entonces va a haber realmente una ayuda para hacer, digamos, bueno, sin ponerlo, digamos, del lado de los negativos, pero digamos que nos van a permitir hacer el salto de este punto negativo, vamos a ponerlo negativo, a este punto positivo, ¿entiendes? Y nunca mejor dicho, saltando estas turbulencias o este gráfico, digamos, de este gráfico, ya con ayuda de estas civilizaciones, ¿no? Entonces, cuando se produzcan estos picos que se pueden interpretar como desastres naturales, vamos a ser avisados, ¿no? Y en algunos momentos, pues habrá que mudarse, digamos, en masa, de una zona a otra, a zonas donde estén preparadas. Por eso digamos que se está haciendo esta transición y hemos arrancado desde el 2020 en este periodo de choque, de shock, para que el ser humano ya realmente termine de despertar y nos podamos reorganizar para poder prepararnos para absorber esto que viene. Esto que viene es algo que no lo pueden evitar, es decir, no se puede evitar, pertenece al proceso del planeta, como hemos explicado. A ver si logro encontrar este esquema. Permitirme un momento, que no siempre es fácil estar hablando y pensando. Aquí está. En que explicamos, lo explicamos, se puede repasar en el de la manifestación, lo que explicamos sobre digamos, el circuito de un planeta, ¿no? Entonces el planeta tiene su propio circuito y tiene su propio sistema que no se puede romper, digamos, en beneficio de los humanos o de los habitantes, ¿no? Entonces el planeta, digamos que ha soportado, digamos, todo este caos, y actualmente tiene que pasar por su proceso de limpieza, transformación y generación de sus nuevos ambientes, entornos, tanto energéticos como físicos, es decir, con su contraparte, ¿no? Entonces no, digamos que esto no se puede saltar, sino que simplemente, bueno, se va a atenuar. Ya nos han evitado, para verlo, digamos, desde un punto de vista positivo, ya nos han evitado muchas tragedias, es decir, muchos de los accidentes nucleares, como el de Chernobyl o el de Fukushima, realmente fueron peores de lo que realmente nos transmitieron, como siempre, ¿no? Y gracias a la acción, digamos, de ellos y de otras civilizaciones de mundos paralelos, seguimos vivos. Si no, realmente parte de esa radiación ya hubiera matado a la mitad del planeta. Y es algo que les debemos a ellos, ¿no? Y ¿por qué seguimos vivos, no? Pues porque es algo, digamos, que este mundo no estaba destinado a sufrir esto, ¿no? Lógicamente el ser humano, los seres que estamos actualmente ahora vivos, pues hemos pasado ya por muchas civilizaciones, por muchas épocas, y actualmente estamos al final de esta carrera para pasar este sistema de ascensión, ¿no? Y realmente es un beneficio estar aquí, aunque realmente desde esta perspectiva, hablando, quiero hacer un vídeo sobre perspectivas, pero lo quería hacer antes de ¿no? Pero ahora tal y como vienen las situaciones y las noticias, pues he preferido explicar esto, ¿no? Entonces,
de acuerdo a nuestra perspectiva, pues parece que no es muy halagador lo que vamos a ver, lo que viene, ¿no? Porque ahora digamos que viene el último empuje de los negativos para intentar controlar este 30%. Entonces, bueno, ¿qué consejos podemos dar, ¿no? Bueno, lo primero es ser libre, ¿no? Tener libertad, libertad de movimiento, libertad de elección. Y esa libertad a veces implica ajustar tu vida a patrones que no creías o que no pensabas anteriormente. Mi recomendación es no aferrarse a nada y vivir de acuerdo a tu interior, es decir, de acuerdo a esa voz interior tuya, ¿no? Independientemente a que creas o no creas. Me imagino que bueno, que si estás viendo esta información es porque realmente crees en algo de esto. Entonces, bueno, intenta buscar respuestas, ¿no? Pero esas respuestas no que te las dé alguien, ¿no? Intenta ya buscar, digamos, esas respuestas dentro de ti, ¿no? En tu ser interno, para que sean tuyas y no estés siguiendo a nadie, ¿no? Luego hay que difundir, es decir, hay que empezar a difundir. Lógicamente no se trata de salir a la calle y gritar como loco alguna de estas consignas, aunque a veces dan ganas, pero sí de difundir y de ir hablando de acuerdo a lo que nuestro interlocutor puede aceptar. Es decir, yo entiendo que es muy difícil, pero hay que intentar hacerlo, ¿no? Escuchar a tu alma, ya lo he dicho, ¿no? Es imprescindible en este momento. Evitar todo el tema de la inyección, implantes, chips, todo lo que se pueda evitar, hay que evitarlo a toda costa. Eso es realmente una desconexión de tu alma y es caer, digamos, yo lo expliqué en el anterior. Ahora voy a buscar esa ficha, permitirme que lo repita y lo tengo que decir, digamos, pero el aceptar eso es ir a la disolución y el reciclaje, ¿no? Es decir, nada se desperdicia, pero es irte ya para abajo, digamos, directamente. No lo puedo decir más claro, ¿no? Hay que evitarlo a toda costa, cueste lo que cueste, pierdas lo que pierdas, te van a ayudar. ¿Entiendes? Lamentablemente esto es como todos queremos ver, digamos, el otro lado donde vamos a apoyar el pie, ¿no? Y esto es como saltar al vacío y esperar a que te ayuden, ¿no? Hay que agruparse, es decir, cuando encuentres a alguien que vibre en tu misma frecuencia, agrúpate con él, es decir, agrúpate con humanos, ¿no? Hay que agruparse, hay que volver a agruparse cuando encuentres a alguien realmente en el cual tú sientas que se puede confiar, aunque no lo hayas conocido nunca y no sea de tu círculo, te tienes que empezar a agrupar, ¿no? Hay que llevar una vida sana, es decir, comer bien. Hay una serie de recomendaciones que también creo que voy a poner abajo en la descripción y digamos que son los consejos que se pueden dar ahora de acuerdo a lo que vamos a experimentar, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a dejar y cualquier pregunta pues intentaré responderla. Muchas gracias y hasta otra.